cómo Dios conoce lo que estamos viviendo. Él sabe cómo llegamos, cómo estamos cuando entramos aquí. Aún antes de salir de casa, Él lo sabe todo. Y Él prepara el escenario para precisamente mostrarnos que cada vez que venimos a buscarle, Él tiene respuestas. Él tiene el consuelo, la solución que necesitamos. Y esa es la grandeza de nuestro Dios, que Él vive, resucitó y sentado en gloria y majestad está. Y de esta manera todo le es posible. Qué grato cuando podemos con toda claridad rendirle lo que enfrentamos. No solo Dios está interesado en nuestro bienestar, sino en llevarnos paso a paso para que nuestra vida a lo largo de los días sea una vida productiva, una vida de resultados. Pero también en su palabra nos va a mostrar cómo aprender a caminar con Él. Y nosotros tenemos grandes ventajas que antes de conocer a Jesús no teníamos. Y una de esas ventajas es saber que tenemos un futuro por recorrer. Pero ese futuro es el resultado de lo que hacemos o cesamos de hacer el día de hoy. Y no podremos preparar un mejor mañana a menos que no aprendamos qué hacer el día de hoy para escribir una nueva historia. Nuestro pasado fue un capítulo cerrado que el Señor ya perdonó, ya Él no se olvida, más bien Él ya olvidó lo que estaba ahí. Y ahora nos abre nuevos espacios para escribir esas historias. Por eso el cristiano debe tener una vida nueva, una vida nueva. Lo pasado quedó atrás y este es el punto que hoy necesitamos colocar. En el libro de Jonás vamos a encontrar una de las historias más interesantes, aunque puede ser uno de los libros más conocidos aún por no creyentes, porque se conoce la historia y los pequeños en su escuelita bíblica dicen, es que se lo tragó un pez, ¿no? Pero a veces creemos que ese es el final de la historia o que solo ese libro nos lleva a ese punto. Pero puedo decirte que hay lecciones que necesitamos aprender si deseamos llegar a una vida productiva. Jonás es un personaje con un alto grado de impacto en su vida emocional, espiritual, pero nos va a llevar al principio a una escena donde a veces corremos de Dios. Hay solo 3 maneras de caminar en la vida cristiana. La primera es correr de Dios, es decir, alejarse de Dios, huir de Dios. La segunda es caminar con Dios, caminar en obediencia, en fidelidad. Y la tercera es correr adelante de Dios, es decir, anticiparse a y hacerlo bajo nuestros propios términos. Vamos a ponernos de pie, si me acompañas, por favor, y permíteme leer el verso 1, y si ustedes me acompañan en el 2 y nos unimos en el 3, por favor. Verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Unidos, por favor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gracias, toma tu lugar, por favor. Si tú le preguntaras a los niños de la iglesia, te van a contar la historia de Jonás.
Y a veces me gusta cuando les pregunto, porque ellos le colocan una gran cantidad de efectos, una historia que sobresale. Es decir, cuando tú platicas con los niños, ellos parece que estuvieron viendo la película, como si estuvieron ahí, escuchando a Dios hablarle a Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Chum, que se levanta y se va. O sea, tú escuchas a ellos. Y precisamente nos damos cuenta que Dios es personal. Dios es personal. Aun cuando toda una nación como Israel creía en Él, Dios nos trata individualmente. Qué gran verdad. Cuando podemos darnos cuenta que Dios en lo personal trata con nosotros. Desde hablarnos, ubicarnos y llevarnos a un punto específico en nuestra vida. Jonás, un hombre probado por Dios, un profeta. Y Dios le dice algo maravilloso que nosotros también debemos colocar. Levántate y ve a Nínive. Dios a Jonás le otorgó una misión específica por realizar. No sé si está el sonido un poquito. Gracias. Y esa misión fue una responsabilidad en relación a caminar con Dios. Es decir, cada uno de nosotros, cuando aprendemos a caminar con Dios y empezamos a caminar con Dios, Él no solo nos salva, Él no solo nos bendice, Él también tiene una misión específica donde ubicarnos tú y yo para propiciar que su voluntad sea establecida. Y esa es una decisión que nosotros tenemos por tomar. Y es una decisión donde habrá consecuencias o bendiciones como resultado de nuestras acciones. Y esto es lo que vamos a ver en la vida de Jonás. Cada uno de los creyentes tenemos un llamado específico. No se trata de ser un tremendo predicador o un gran evangelista, no. En el lugar donde Dios nos ha ubicado, en tu esfera donde te desenvuelves cada día, ahí es donde Dios en ocasiones hace las cosas más impactantes. ¿Por qué? Por lo que somos y lo que las personas ven en nosotros. Porque el resultado de lo que tú y yo somos no es por nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestro trasfondo, nuestra cultura ni posición social. Es la obra de Jesucristo en nosotros. Somos salvos por gracia. Y ese poder transformador continúa operando en nosotros cada día. Y esto es importante. Por eso, Jonás, un hombre que estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, un hombre que sabía escuchar, actuar, obedecer. Y Dios le dice, es tiempo de levantarte para ir 800 kilómetros de distancia hacia Nínive. Tú y yo hoy 800 kilómetros decimos, tomamos un avión y 5 horas llegamos. No había los sistemas de transporte como hoy los disfrutamos nosotros. Pero Nínive representaba el gran adversario de la nación de Israel. Era la ciudad más pagana, la metrópoli más perversa del mundo en ese tiempo. Representaba ir en contra de lo establecido, porque para Jonás, los ninivitas representaban sus más críticos adversarios. Es decir, en Jonás despertó una condición crítica, porque ¿cómo poder hacerle algo bueno a los malos? ¿Cómo llevarles buenas noticias a los malos? ¿Cómo propiciar que los malos conozcan al Dios de Israel? Y ese era el punto. Jonás le fue convocada una misión específica, ir a una ciudad 800 kilómetros de distancia con un solo propósito: ir y dar a conocer quién es Dios. Y aquí es donde empieza nuestra historia. Jonás decide levantarse.
pero no para caminar con Dios. Él decide caminar en sentido opuesto, alejarse de Dios. Y en vez de ir a Nínive, él decide tomar un barco para ir a Tarsis, 1800 kilómetros de distancia, en dirección opuesta. Y aquí es donde empieza la historia para ti y para mí. No solamente es la historia de cómo un hombre puede sobrevivir en circunstancias adversas, cómo Dios puede proveer recursos para enfrentar las crisis y superarlas, y posteriormente, después de 3 días, darnos cuenta que Dios tiene el poder suficiente para llevarnos de la derrota a la victoria, para llevarnos de la oscuridad a la luz, para llevarnos de la tristeza al gozo. No solamente es esa historia. El propósito principal de Dios no era solo mostrar su poder, fue un amor por una nación no judía, por una nación que no conocía a Dios, por una nación perdida. Y ese era el propósito del mensaje para Jonás, ir a Nínive y predicar el amor de Dios. Así que lo que Jonás decidió fue hacer lo siguiente: evadir su llamado. Él determinó ir en dirección opuesta, alejarse de Dios. Y esto propició entonces una serie de condiciones que no solo Jonás experimentó, sino las personas alrededor de él. Pero aquí es donde estamos entrando en nuestra vida personal. Como creyentes, Dios nos ha ubicado en un lugar específico en la vida. Y solo tenemos 2 opciones cuando Dios nos da un llamado: o ir a Nínive o ir a Tarsis. Nínive representaba el lugar de responsabilidades, el lugar de obediencia, el lugar donde la voluntad de Dios se contemplaría y se constataría a través de acciones contundentes. Tarsis representaba el lugar donde la comodidad sería en vez de una responsabilidad. Tarsis representaba una oportunidad para tener nuestra propia agenda en vez de estar en la agenda de Dios. Y Tarsis también representaba un refugio a donde huir de la presencia de Dios. Y muchos de nosotros, cuando estamos en esa toma de decisiones, no nos damos cuenta que Nínive son aquellas condiciones donde es no solo una responsabilidad espiritual de la que voy a hablar primero, sino hay responsabilidades seculares que necesitamos cumplir. Nínive en ocasiones será estar con personas no gratas, en un medio ambiente difícil. Ay, voy a cambiar de trabajo porque estas personas no saben hablar otras cosas más que esto, o no tienen otra conducta más que inclinados al mal. ¿Por qué crees que la luz brilla en las tinieblas? Donde Dios nos ubica es el lugar donde Dios espera que esa luz brille. Las personas a nuestro alrededor necesitan dirección, necesitan claridad para su panorama, requieren consuelo, fortaleza, ayuda, requieren quien les guíe por el camino recto. Y Jonás representaba la esperanza para una ciudad. Dios no salvó a Jonás solamente para hacer un milagro donde el gran pez pudiera tragar a Jonás. Dios salvó a Jonás porque Nínive necesitaba a Jonás. ¿Te das cuenta? Dios puede elegir a cualquier otro profeta, pero le había conferido una misión. Y esa era la clave para Nínive. A veces nosotros tenemos la oportunidad de llevar vida a quien no tiene. Hay personas a nuestro alrededor que están en agonía, en conflicto.
Personas que su estilo de vida es derivado del entorno donde se desenvuelven y no conocen otra forma mejor de estilo de vida. Pero cuando Dios nos ubica, tenemos la oportunidad de ser colaboradores con Dios para llevar vida. Nínive fue el momento crítico para Jonás. Él decidió que no valía la pena invertir su tiempo ni dar a conocer quién es Dios, porque él negó que aún Dios estaba con él. Los ninivitas, es decir, no merecían el cuidado, el amor, la palabra de Dios. Pero se nos olvida que como hijos de Abraham, el pueblo de Israel fue llamado para dos cosas: ser bendecido y ser de bendición a otros. Somos llamados a ser bendición a otros. No es nuestra condición lo que hace posible la bendición, es a quien servimos y pertenecemos. Es su palabra, es su mensaje lo que hace posible que las cosas cambien. A veces corremos de Dios por no cumplir con nuestras responsabilidades. A veces, como esposos, no tenemos el deseo de continuar haciendo lo que debemos. Y muchos se alejan porque rehuyen a su responsabilidad, a su deber. Y por eso tenemos tantos hogares en conflicto. Nunca antes hemos tenido índices tan altos de divorcios como hoy. Nunca antes. Desde la pandemia hasta hoy, los índices se dispararon enormemente. Y esto nos dice entonces que a veces, en vez de enfrentar, corremos, nos vamos, huimos, porque es más fácil correr que enfrentar. Y esto es algo que necesitamos: aprender a enfrentar y hacer nuestra condición real, es decir, de ser responsables de lo que somos y de lo que debemos realizar. Como estudiantes, permíteme hacer énfasis. La única responsabilidad de un estudiante, ¿qué es? Cuando le dan todo en su casa. No solo sacar buenas notas, es ser el mejor día con día. ¿Te das cuenta? Porque somos conformistas y corremos. Necesitamos aprender que tu preparación académica requiere una mayor dedicación, comprensión, porque el mercado al cual vas a entrar es demasiado demandante, competitivo, y requiere de una capacidad mayor a la del mundo anterior. Wow. Esta historia de Jonás me agrada porque habla de que cuando rehuimos a nuestros deberes y responsabilidades, que era la razón real por la cual Jonás está ahí. ¿Cuántas condiciones nos ahorraríamos difíciles si tan solo aprendiéramos a correr acorde al llamado que tenemos? Donde tú estás, ¿cuál es tu área de responsabilidad? Es el Nínive que tú tienes por delante. No implica no me gusta, no me agrada. Es como los niños. Te sientas a comer con ellos y dicen, eso no me gusta. Y los abuelos consentidores, no hay problema. Denle postre todo el día. No, necesitamos que el niño o los niños coman lo que su cuerpo necesita, no lo que desean. ¿Te das cuenta? Esto es algo que necesitamos. Los abuelos no están para corromper a los niños. Los abuelos están para
ayudar a los padres a edificar, ayudar a los padres a hacer su trabajo. Porque los niños tienen que dar en el blanco el día de mañana. No estoy negando que los abuelos tienen que tener amor, no, mucho amor. Pero el contexto de la responsabilidad depende de la educación de los padres. Uno de los constantes reclamos, incluso de mis hijas a veces: papá, ¿tú amas más a los nietos que a mí? No. Los amas igual. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en lo siguiente. Yo a mis hijas les dije, y les digo a veces, mi responsabilidad como papá era prepararlas a ustedes, disciplinarlas, equiparlas para que cuando ustedes llegaran a una edad adulta pudieran ser buenas cristianas, tener una fe sólida, prepararse para dar en el blanco en la vida. Y eso requería disciplina, instrucción, supervisión. Le dije, pero con los nietos es la responsabilidad de ustedes y yo estoy para apoyar, para ayudar, no para solapar, no para reemplazar. Qué tremendo. Qué difícil. Pero eso es correr a la responsabilidad apropiada. Mi Nínive es el área donde Dios me ha ubicado para ser efectivo, responsable, para caminar con Dios, no para correr de Dios, sino estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y este es el punto. Y a veces nosotros queremos irnos a Tarsis, es decir, a un lugar donde no me importa nada, no tengo responsabilidades, allá tú lo tuyo, yo lo mío. ¿Cómo? Tarsis es el lugar donde tenemos nuestra propia agenda independientemente de Dios. Bueno, tu palabra dice, haz esto, pero voy a hacer lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Ese Tarsis suele ser demasiado crítico porque habrá repercusiones. Repercusiones que nosotros hemos determinado por habernos embarcado a Tarsis, cuando la voluntad de Dios era ir a Nínive. Y a veces nosotros creemos que Nínive es el lugar de mayor riesgo, de mayor crisis, cuando en realidad cuando Dios envía, Dios prepara, Dios equipa y Dios proveerá. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que Tarsis no es un lugar físico, no es un lugar ni geográfico. Hay muchas personas que no necesitan tomar un avión, un barco para ir a Tarsis. Tarsis está en el corazón. Ese es nuestro Tarsis. Si yo sé lo que debo hacer y no lo hago, dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es contado por maldad. ¿A dónde huiremos de Dios? ¿Acaso habrá un lugar suficientemente distante donde Él no tenga acceso para saber dónde estamos y cómo estamos? Hay un salmo que me gusta, si lo tienes tú. Y es el salmo, ¿dónde te dejé? 139, verso 7. Dice, lo vas a leer ahí. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré? ¿En dónde me esconderé? Y a veces creemos que la distancia o cerrar este capítulo e ir cambiar de ciudad, cambiar de amistades, cambiar de trabajo, se convierte en la solución. Nunca será eso así. Porque Tarsis no es el lugar donde Dios desea que estemos. Dios nos va a llevar a Nínive, al lugar de responsabilidades donde la voluntad de Dios se convierte en la prioridad que nosotros necesitamos hacer. ¿A dónde huiré? La pregunta es, ¿a dónde podremos correr tú y yo para escondernos de Dios? Podremos correr pero no huir. Podremos alejarnos pero no escondernos. Dios está en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuál es tu Tarsis?
Que la vida pase sin responsabilidad. Todos tenemos un Tarsis. Bueno, eso nomás me pasa a mí, donde me coloco ahí. Es el lugar donde mi comodidad, mi confort se convierte en algo real que abrazo, me gusta y deseo estar ahí. Pero eso solamente debe ser algo momentáneo, porque es algo de paso. Donde necesito estar es donde Dios me ha llamado a estar. Como papás, tú no puedes evadir ya tu responsabilidad. El día que decidiste casarte y ser papá, ese día adquiriste una responsabilidad. Ya no hay vuelta atrás. Y van a venir esos bebés. Y tu responsabilidad es tu Nínive. Es tu Nínive. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarlos a la deriva? ¿Huir porque no estoy acostumbrado a tener niños? ¿Cuál es tu Nínive? ¿Encerrarte en ti mismo y que el mundo continúe pensando que, como las avestruces cuando nos olvidamos de todo, pensando que el mundo se detuvo y ya no tiene ningún impacto? Esta es una de las lecciones en el libro de Jonás. Solo 2 lugares tenemos para conducirnos. Y estas 2 condiciones son nuestras decisiones. Dios no te va a forzar a ir donde no quieres ir, pero tú eres responsable de lo que va a acontecer como resultado de tus decisiones. Nínive es el lugar donde necesitamos cumplir con nuestras responsabilidades espirituales, morales, físicas, financieras, en cualquier ámbito es donde necesitamos cumplirlo. Tarsis es lo opuesto, es donde mi comodidad está por encima de mi fidelidad. Tarsis es mi tiempo de comodidad más allá de mi obediencia. ¿Qué hacer? Somos llamados a realizar cada uno de nosotros un tiempo, un momento y un lugar donde las responsabilidades nos han sido conferidas o adquirimos responsabilidades de las cuales somos quienes debe determinar enfrentar. No podemos evadir la responsabilidad y conferirle a otros el peso que nosotros hemos adquirido. Tarsis. Jesús dijo algo muy interesante: de la abundancia del corazón es lo que brota en nosotros. Y ese es el punto. ¿Qué hay en nosotros? ¿Con qué llenamos nuestro ser? Hoy Internet ofrece una gran cantidad de opciones y la gran mayoría de personas invierte tanto tiempo en Internet, donde cuanto entra por los sentidos se convierte en una trampa mortal. Hay cosas buenas, por supuesto, pero una gran mayoría no lo es. Nosotros somos lo que leemos, somos lo que escuchamos, nosotros producimos lo que hay dentro de nosotros. Y ese es el gran conflicto que tenemos. ¿Qué hacer con nuestro Tarsis? ¿Es nuestro tiempo para nosotros mismos y olvidarnos que hay responsabilidades por cumplir? ¿Responsabilidades que hemos adquirido anticipadamente? ¿Qué diferencia? La verdad. ¿Cómo lograr cambiar? ¿Cómo poder alterar nuestro curso de vida el día de hoy? Nosotros somos como corredores en una carrera de la vida. Y esa carrera no es de velocidad. La carrera que tú y yo tenemos es de larga distancia. Es como decir un maratón aunado a obstáculos, retos, problemas, crisis, circunstancias. Y esa carrera necesitamos tener la disciplina para poder llegar a la meta.
Si no nos disciplinamos, si no aprendemos cómo lograrlo, ¿qué vamos a hacer? Mira, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Esto habla de productividad, esto habla de recursos. Y a mí me agrada hablar de la vida diaria, porque es donde estamos, qué hacemos, cómo cambiar nuestro presente, cómo lograr un mejor mañana, porque después, ay Señor, cómo me gustaría esto en la vida. ¿Y qué hicimos para lograrlo? ¿Cómo me gustaría vivir sin crisis? ¿Cómo preparamos el terreno? ¿Cómo lograr vivir con menos condiciones críticas? Nosotros necesitamos aprender a preparar el escenario de mañana. Nuestro futuro depende de lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer. Quien espera bebés, ¿cómo va a preparar el terreno para ese bebé? ¿Cómo lo hacemos? Algunos tienen ideas tan creativas que desde antes ya están preparando todo un escenario, pintaron su recámara, ya colocaron la cuna y todavía faltan años para tenerlo. Pero finalmente están anticipando un panorama, están haciendo una alcancía, un ahorro para que cuando lleguen esos chiquillos que comen como yo, se tengan los suficientes recursos para hacerlo. Te estás preparando, estás siendo responsable de aquello que viene. Y van comprando paso a paso de esos procesos. Ay, qué bonita cobijita. O si son como mi esposa, ay, qué bonito vestido, hay que comprarlo. Ni sabes, pero hay que tenerlo listo. ¿No? Cuando llegue ese bebé, tiene padres responsables. Y no estamos hablando de ser ricos, millonarios, estamos hablando de la responsabilidad de adquirir un compromiso que sabes que va a venir. Fíjate lo que dice aquí este texto. No saben, dice aquí, ¿qué dice? Que los que corren en el estadio, todos corren, pero uno solo lleva el premio. Es decir, corre de tal manera, es decir, prepárate de una manera específica para lograr alcanzar tu objetivo. Y esto implica disciplina, preparación, estudio, inversión de tiempo, determinación. ¿Cómo logran algunas personas alcanzar el éxito? ¿El éxito es algo ocasional? No. El éxito es el resultado de una inversión de tiempo, de entrega, determinación, de esfuerzo, de fe, de caminar con Dios, de obediencia y pagar el precio de retirar aquellas cosas que aún son legítimas, pero que impiden lograr llegar a la meta. Corramos con Dios de tal manera que alcancemos lo que Dios tiene preparado. Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos da oportunidades. Y aquí es la pregunta: ¿correremos a Nínive o correremos a Tarsis? ¿Dónde nos ubicaremos? ¿Corremos de Dios o corremos con Dios o corremos delante de Dios? Esta es una decisión que cada uno de nosotros tomará, pero tu futuro está en relación con tus decisiones. Tu mañana será el resultado de lo que el día de hoy hicimos o dejamos de hacer. Nínive es tu esfera social donde requieres hacer frente a tus compromisos, a tus responsabilidades, hacer de la voluntad de Dios la nuestra. Y Tarsis es el lugar donde mi comodidad es prioridad, donde mis planes están por encima de la agenda de Dios. Esa es nuestra decisión. Solo tenemos estas dos opciones:
Estamos en una encrucijada siempre. ¿Hacia dónde me dirijo? Y si tú conoces a Dios, Él dirá, Nínive es tu destino. Nínive, el lugar de compromisos, de responsabilidades. Tú y yo somos el resultado de que en nuestro hogar alguien pagó el precio. Tú y yo somos el resultado de que alguien oró por nosotros. Somos el resultado de que alguien creyó que Dios podía alcanzarnos y cambiar nuestra vida y llevarnos a una vida de abundancia. ¿Qué decides? Jonás decidió ir a Nínive. No. Jonás decidió ir a Tarsis y pagó las consecuencias, porque nuestro lugar de comodidad conlleva en ocasiones conflictos y circunstancias críticas. Dios no desea que tú y yo nos perdamos. Dios desea lo mejor para nosotros, pero elijamos correcta y apropiadamente. Corramos de tal manera que logremos alcanzar la meta. Corramos de tal manera que logremos nuestros objetivos y donde la bendición de Dios nos alcance. Creo que es un buen momento para que tú puedas decir, Señor, ayúdame a hacerlo. Mire, yo cada vez que estoy estudiando, yo soy el primero en ser impactado por Dios, en ser confrontado con irme a Nínive o quedarme en Tarsis. Y si me quedo en Tarsis jugando videojuegos, disfrutando el día, el momento, comiendo y disfrutando el día, o irme a Nínive y cumplir con mis responsabilidades. ¿Qué es lo que decides? ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? ¿Dónde deseas quedarte? ¿Correr con Dios o correr de Dios? Correr de Dios es huir a nuestras responsabilidades. Ese es así en síntesis. Ir a Nínive es hacer frente a las responsabilidades que tenemos. Ir a Tarsis sería hacer caso omiso a mis responsabilidades. Es nuestra decisión. ¿Cómo ser mejor esposo? ¿Cómo ser mejor abuelo? ¿Cómo ser mejor creyente? ¿Cómo ser mejor ciudadano? ¿Cómo ser mejor profesionista? ¿Cómo lograr ser mejor comunicador del Evangelio? Esa es mi responsabilidad. ¿Qué hacer? Cierra tus ojos un segundo. El camino a Tarsis está pavimentado con toda clase de comodidades, pero de riesgos también. Somos llamados a vivir cada día retirándonos de corrupción, de cuanto no es grato delante de Dios. ¿Quieres orar conmigo? Padre, qué lección tan grande en la vida de Jonás. Tu amor es una realidad evidente, conduciéndonos por el camino donde tu voluntad define el curso y donde tu provisión y cuidado amoroso se convierten en algo tan real, Señor. Pero estamos luchando entre dos pensamientos, entre hacer frente a nuestras responsabilidades o ir a Tarsis, al lugar de comodidades, al lugar donde haremos conforme a nuestra propia agenda. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión correcta. Queremos ir a Nínive, Señor.
Pero hay condiciones a nuestro alrededor que son tan llamativas, tan atractivas, que se detiene nuestro curso de acción. Pero hoy es el día. Y así como Jonás, mi Dios, somos confrontados con dos destinos. Uno donde tu voluntad dirige y el otro donde nuestra voluntad determina. Hoy, parados en medio de esta condición, Señor, ayúdame en lo personal a caminar hacia Nínive, a continuar mi senda de obediencia hacia ti, Señor. Años perdí corriendo de ti, años desperdiciados, circunstancias, mi Dios, no gratas por acudir a Tarsis. Pero hoy, Señor, en lo personal, te reitero mi amor, mi adoración y mi servicio, Señor. Ayúdame para hacer lo que tú requieres de mí. Y de esa manera, cuando llegue a Nínive, eres quien equipa, eres quien respalda y prospera lo que tú nos has llamado a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos.